Dios les bendiga, bienvenidos, saludos a todos. Gracias por estar una vez más en estas enseñanzas. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido el privilegio del ministerio de poder llevar esta palabra a quien Él quiera. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y sabiendo que la palabra del Señor no regresa al cielo sin haber hecho su obra. Hoy estoy gozoso de poder compartir con ustedes una palabra. El Señor me ha enviado a dar una palabra el día de hoy, así que vamos a entrar directamente al tema. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas, de discipulados, que se llaman los crucificados. Es un poquito fuerte el tema, pero yo estoy seguro que el Señor va a hablar y va a hablar bastante claro. Así que el primer tema de los crucificados es la iglesia hedonista. Ese es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy. Creo que va a ser una serie de unos 3 o 4 temas, así que pidámosle al Señor que nos bendiga con su palabra y entramos de lleno. Vamos a ir a la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago capítulo 4, verso 1. Y le pedimos al Señor que esté con nosotros el día de hoy, que Él nos explique las Escrituras, que sea su Espíritu el que nos hable y que su palabra no regrese al cielo sin haber hecho su obra. Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ok, ese es el verso 1. Para entrar de lleno al tema, porque para poder tener pie, para poder platicar, esta palabra que aquí se traduce, la Reina Valera del año 60 la traduce como pasiones, es la misma palabra que en otras Biblias traducen como concupiscencias. Yo creo que aquí tengo la concordancia. Y dice la palabra del Señor que estas pasiones habitan en nuestro cuerpo. Es algo intrínseco al cuerpo, está dentro del cuerpo y no puede ser quitado. No se puede hablar de cuerpo sin hablar de las pasiones que trae el cuerpo. No se puede separar. Ni aún una persona, ojo con esto, que ni aún una persona que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia y que pues ha entregado su vida a servirle al Señor, ni aún esa persona puede decir que ha controlado todas sus pasiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, mientras que sea un cuerpo terreno, va a estar sometido a estas pasiones. O sea, que quiere decir que vamos a estar esclavizados, atados a este cuerpo hasta el día que muramos. Sí, de hecho esa es la justificación de la muerte. Porque Dios le dice a Adán que va a morir por su pecado. Por eso dice la Biblia: el alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque la única manera, ojo acá, que la única manera de poder quitar esas pasiones, esa concupiscencia del cuerpo, de la carne, es morir. De lo contrario no se puede, hasta el último día. Por eso es que el cuerpo va perdiendo sus fuerzas conforme van pasando los años, va perdiendo sus fuerzas el cuerpo para que el cuerpo ya no domine. Por eso es que nosotros generalmente, porque hay sus excepciones, pero generalmente nosotros vemos que las personas que son más grandes en edad son más maduras. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no les da para seguir satisfaciendo sus pasiones y sus deseos, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que la enfermedad lo que viene a hacer es castigar el cuerpo para que el cuerpo se dé cuenta que va muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, porque miren mis hermanos, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hay una parte del ser que es el cuerpo que a pesar, muchos lo han vivido o lo hemos vivido, que a pesar de que está pasando por tribulación, pero a pesar de eso el cuerpo todavía le sigue pidiendo pasiones. Es increíble porque muchas personas pueden estar pasando por una tribulación tremenda y les aseguro que todavía tienen una espinita ahí de ver cómo satisfacen sus deseos.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice Santiago, lo estaba diciendo acá, llevado por el Espíritu Santo, que las concupiscencias están en nuestros miembros, están en el cuerpo. Entonces, esta palabra que se traduce como pasiones, es la palabra edoné, que es del griego, y significa deleites, concupiscencia, delicia, placeres. Entonces son los placeres, todas aquellas cosas que te causan placer, porque el cuerpo incluso está diseñado para poder moverse mediante esos placeres. Por eso es que tiene efecto, por ejemplo, las drogas, las pasiones carnales, todo lo que satisface una pasión tiene tanto efecto en el cuerpo porque va al cerebro y hace que el cerebro segregue una sustancia que yo creo que le llaman la sustancia del placer. Entonces, mientras que por eso se vuelven las adicciones, porque todas las cosas que son placeres van directamente a esa glándula y la estimulan de tal manera que se vuelve un vicio. Entonces, constantemente la persona necesita estar saciando su necesidad. Imagínense ustedes que se rumora, no lo puedo aclarar, yo lo creo, pero no lo puedo asegurar, pero se dice que incluso el azúcar es casi tan adictiva como la cocaína. ¿Por qué? Porque produce el mismo efecto, va hacia el mismo lugar en el cerebro. Yo estoy seguro que más de alguno sabrá de esto más que yo, pero precisamente porque el cuerpo está conectado sensorialmente, entonces el estimular el cuerpo constantemente es lo que está haciendo, es satisfaciendo las pasiones del cuerpo, lo que está en el cuerpo, porque por ahí entra. Pero ¿qué satisface? Satisface el alma. Por eso, entre el cuerpo y el alma hacen un contubernio que se llama carne. Lo que la Biblia le llama carne, la carne es un contubernio entre el cuerpo y el alma, en el que entre el cuerpo y el alma están mutuamente satisfaciéndose. ¿Por qué? Porque el alma le pide al cuerpo y el cuerpo le pide al alma. Porque la que da permiso es el alma, la que decide a dónde ir, la que decide qué hacer es el alma. Y por el cuerpo, mediante los sentidos, entran aquellos estímulos que estimulan el alma. Pero eso, mi hermano, la carne no la podemos quitar. Podemos, dice la Biblia, por eso dice la Biblia, resistan al diablo y el diablo huirá. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, yo quiero llevarte, y lo he dicho muchas veces, y yo creo que no me voy a cansar de decir hasta que el Señor me lo diga, pero Pablo, por ejemplo, Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y las cosas precisamente que hago, es lo que no quiero hacer. Porque Pablo entendía, por eso decía Pablo, pobre de mí, decía Pablo, pobre de mí, que estoy preso en este cuerpo. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que hasta que estemos en este cuerpo, nosotros vamos a seguir teniendo esas pasiones. Entonces, obviamente aquí no estamos hablando de que, entonces, como no podemos quitarnos las pasiones, entonces hagamos lo que querramos, bebamos y comamos porque mañana moriremos. No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Espíritu, para que el Espíritu domine al alma y el alma domine al cuerpo. Pero el Espíritu es el que tiene que buscar para arriba a Dios de forma vertical. Y entonces si nosotros alimentamos el Espíritu, porque nosotros estamos constantemente alimentando el cuerpo, 3 veces al día comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos. Y ya vemos otros que de repente vamos ahí a ver qué pescamos en la refri a cualquier hora. Y entonces nosotros el cuerpo sí lo mantenemos bien alimentado, y el alma también, porque ¿cómo se alimenta el alma? El alma se alimenta mediante las pasiones del cuerpo. Con los logros, las felicitaciones, con todas esas cosas se alimenta el alma. Por eso la gente busca la aprobación de sus similares, porque mediante eso está alimentando su orgullo, porque el orgullo usted sabrá que está en el alma. El orgullo y la soberbia está en el alma.
Pero el espíritu, ¿cómo se alimenta? El espíritu se alimenta mediante la palabra de Dios. Por eso dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que es un maná espiritual que desciende de arriba para que el espíritu pueda comer y se nutra. Pero si tú no tienes palabra, ojo que no digo la letra de la Biblia, porque muchos se jactan en decir, yo he leído 2 veces, 3 veces la Biblia, y les aseguro que no saben ni media palabra de lo que Dios está diciendo. Porque no se trata de leer la Biblia, sino se trata de buscar la revelación que viene de arriba de lo que está en ese libro. Entonces, si nosotros recibimos esa revelación de parte de Dios, es como un maná, es como un pan que viene y el espíritu lo come para nutrirse. Y entonces, mientras el espíritu está más robusto, mientras el espíritu tú lo tienes más fuerte, va a poder controlar al alma y por ende va a poder controlar el cuerpo y eventualmente dejará de pecar. Pero si el espíritu está cadavérico, está desnutrido, está a punto de morir de inanición, entonces, ¿cómo va a poder controlar al alma? El alma lo va a dominar. Por eso dice que nosotros no debemos contristar el espíritu. Desde luego no podemos contristar el espíritu de Dios, pero está hablando también que no podemos contristar, apagar, dice Pablo, no apagues, le decía a Timoteo, no apagues el fuego del espíritu. Tú no puedes apagar el fuego del espíritu porque el espíritu es el que va a poder controlar todas aquellas cosas que tú no puedes controlar, mediante Dios, por supuesto, porque Dios es el que hace la obra, no nosotros. Yo lo he repetido muchas veces, que dice la Biblia, se le ha concedido a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero se nos olvida leer el siguiente verso, las siguientes palabras, donde dice que el lino fino, blanco y resplandeciente son las buenas obras. Entonces, si lo entendemos, si Dios nos lo explica, vamos a llegar a entender que lo que está diciendo es que se le ha concedido que se vista de lino fino. Se le ha concedido que se vista de buenas obras. Pero entonces las buenas obras son algo que Dios le concede a la iglesia. Entonces, esto es una obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios y buscar a Dios, alimentarnos de Dios para que nuestro espíritu esté fuerte dentro de nosotros. Pero si es un espíritu débil, si tienes un espíritu débil dentro de ti, vas a dejar que las pasiones, los deseos, el orgullo, la soberbia, la vanidad te controlen y te dominen, y entonces no vas a poder crecer. Y esto por de alguna razón, porque esta serie Dios la está ordenando, la está componiendo, me refiero que la está ordenando en cierta sucesión de temas, porque esto nos va a dar pie a que entendamos por qué hay unos que son salvados pero crucificados. ¿Por qué hay unos que son decapitados? Porque hay unos que pasan tribulación cuando Dios dice que ninguna espada se levantará contra ti. Entonces la Biblia se contradice, Dios es un mentiroso, Dios se contradice, porque si dice que ninguna espada forjada podrá contra ti, y entonces ¿por qué hay unos que mueren sacrificados, decapitados? Pues no tiene sentido. Y entonces nosotros lo romantizamos, lo volvemos algo romántico y decimos, no, es que los santos de la Biblia dieron su vida y son mártires de la iglesia. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, en el espíritu de la Biblia que tenemos que entender, es que los que mueren a espada es porque era un trato de Dios con ellos, porque no habían logrado dominar su alma ni su cuerpo, y su espíritu falló. Entonces tuvo que ser entregado a Satanás al fuego para la purificación. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Dice, continuamos aquí en Santiago. Verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí cualquiera dice, bueno, entonces hay que pedir.
Hay que pedir porque como nos está diciendo que yo no tengo porque no pido. Porque aquí dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, entonces pidamos. Pero ojo acá, que tenemos que seguir leyendo lo que el Espíritu está explicando. Porque dice, no tenéis porque no pedís, dice. Y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestras pasiones. Otra vez en nuestros deleites. Otra vez aquí esta es la palabra edoné. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces nosotros decimos, bueno, yo necesito esto y se lo voy a pedir a Dios. Yo necesito que Dios me dé salud y se lo voy a pedir a Dios. Yo necesito un trabajo y se lo voy a pedir a Dios. Yo necesito una casa y se la voy a pedir a Dios. Yo necesito una esposa y se la voy a pedir a Dios. Yo necesito lo que tú quieras. Y entonces cualquiera dice, sí, ve a Dios. Y entonces eso da una apariencia de piedad. Dice, el tal le está pidiendo a Dios todo lo que él quiere. Y parece piadoso, pero en realidad no lo es. Y no lo es porque Dios conoce el corazón. Dice la Biblia que el único que puede escudriñar el corazón del hombre es Dios. Y para nosotros puede parecer muy lindo que una persona diga, yo le pedí mi esposa a Dios. Yo le pedí un carro a Dios y Dios me lo dio. Amén. Sí, está bien. Pero eso no lo es todo. No lo es todo. Porque aquí dice que muchas veces nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. Y entonces, como el ser humano lo vuelve todo romántico, el hombre dice, yo quiero un carro para, tratando de justificar, para poder llevar a los hermanos a la iglesia. Yo quiero una casa, sí, para hacer un discipulado en mi casa y abrir las puertas. Y eso suena muy romántico. Y no estoy diciendo que no se pueda hacer. Estoy diciendo que el único que conoce si realmente es un deseo genuino en el corazón es Dios. Pero puede ser que para lo que está pidiendo es para sus deleites, para su placer. Y eso no quiere decir que si Dios le pide a Dios una casa, va a abrir su casa y va a hacer barbaridades en su casa. Claro que muchos lo hacen, pero no está diciendo eso. Pero sí está satisfaciendo de alguna manera un deseo humano de tener una posesión. Ahora, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, dice. ¿Y por qué pedís mal? Porque quieres gastar en tus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque entonces el Señor nos hace entender, el Espíritu Santo, si nosotros le pidiéramos al Espíritu Santo, entenderíamos si lo que le estamos pidiendo a Dios coincide con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque si no coincide, quiere decir que nosotros somos más amigos del mundo. Porque queremos una casa para poderla lucir con nuestros amigos, porque queremos un carro para poder ir a traer a nuestra novia y llevarla. Pues son deleites humanos. Y Dios tampoco es que está juzgando eso, no nos vamos a volver legalistas. Lo que yo estoy tratando, la palabra que yo estoy tratando de llevar el día de hoy, es que nosotros no podemos seguir pidiendo de acuerdo a nuestra propia prudencia. Porque tú no puedes confiar en tu propia prudencia. La iglesia ya no está para estar confiando en su propia prudencia. Entonces, mira cómo dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Sí, verso 26. Y dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos, como conviene, dice otra versión. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu, entonces, el Espíritu Santo tenía que venir para explicarnos todas las cosas. Porque el Espíritu es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces,
para que nosotros sepamos que lo que le estamos pidiendo a Dios está de acuerdo a su voluntad para poderlo recibir. Porque aquí lo que Santiago está explicando es que las veces que nosotros le pedimos a Dios, pero esperando gastar en nuestros propios deleites, en nuestras propias pasiones, entonces no lo vamos a recibir, porque Dios no te va a dar algo para que tú te lo gastes en tus pasiones. Por eso hay personas que pasan años pidiéndole una cosa a Dios y Dios nunca se la da. Y entonces dejan de creer en Dios y dicen, no, yo a Dios le pedí mucho tiempo y no me dio. ¿Por qué? Porque sabe Dios en el corazón del hombre. El joven rico. El joven rico, Dios le dice, Jesús le dice al joven rico, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, pues, cumple la ley y los profetas. Y el joven rico le dice, he hecho eso, yo lo he cumplido desde muy pequeño. Y entonces Jesús le dijo, bueno, entonces solo te falta una cosa. Dicho sea de paso, eso que Jesús le dijo que le hacía falta una cosa era lo mismo que María, la hermana de Marta, aprovechó cuando Jesús llegó a su casa. Porque eso Jesús le dice que ella escogió la mejor parte, que es la que le está diciendo al joven rico. Es lo mismo. Al joven rico le dice, solo te falta una cosa. ¿Y cuál es esa cosa que me hace falta? Pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, muchos han malinterpretado esto y dicen que entonces la gente tiene que ir y vender todas sus cosas para entrar al reino de los cielos. Y no es así. Lo que ahí está diciendo es que porque después lo habla del tesoro del corazón, allá donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, lo que le está diciendo es que esas riquezas se le habían vuelto un tesoro a él. Y como se le habían vuelto un tesoro a él, entonces no las quería soltar porque dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Se le había vuelto un tesoro. Entonces el joven rico estaba pidiendo mal. No había entendido, no había empatado sus pensamientos con los de Dios. Y la forma de empatar tus pensamientos con los de Dios es mediante la revelación del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, dice aquí, viene en nuestra ayuda y nos enseña a pedir como conviene. Por eso dice, todo es lícito. Mira cómo dice, porque aquí otra vez encontramos la palabra conviene. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré encadenar por nada. O sea, tú puedes pedir lo que quieras a Dios. Tú puedes pedir lo que quieras. Que Dios te lo dé porque de verdad te conviene. Eso es otra cosa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empatar. Decir, Señor Jesús, enséñame a pedir como conviene. Entonces nosotros vamos a ir y pedirle a Dios como conviene. ¿Y cómo conviene? ¿Cómo nos conviene realmente? Nos conviene cuando pedimos exactamente como Dios quiere que pidamos. Si tú vas a pedirle a Dios algo que Dios mismo te dijo que pidieras, es decir, Dios va a venir y te va a decir, este es tiempo de tener un carro nuevo. Y entonces vas y se lo pedís, porque Dios te lo está revelando. Y llega un momento en el que Dios te va a decir, este es tiempo para pedirme por tu familia. Este es tiempo para pedirme por tu ministerio. Este es tiempo para pedirme por esto. Porque somos hijos de Dios. Porque hemos nacido de nuevo y Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Por eso yo hoy, esta tarde, yo le hablo a los hijos perdidos de la casa de Israel. A los hijos de la casa de Israel, es decir, la iglesia, porque la iglesia es Israel. Y yo le hablo a los hijos perdidos de la casa de Israel. Somos hijos y como hijos podemos pedirle a Dios, pero tenemos que pedir como conviene. ¿Y cómo conviene? Cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que pedir. De lo contrario, nos volvemos una iglesia hedonista. ¿Por qué hedonista? Porque la palabra hedoné es la misma raíz para la palabra hedonista.
que el hedonista es una persona que codicia, que tiene pasiones, que se deja llevar por sus pasiones, ¿verdad? Eso es la palabra hedonista. Entonces, se vuelve una iglesia hedonista. Entonces, cuando vamos a analizar a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, encontramos 7 iglesias, de las cuales 6 de esas iglesias, es decir, 6 partes de 7, son una iglesia que está plagada de sus pasiones. Y yo te invito a que tú lo leas, a que tú lo busques. Efesios, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Sardis. Son 6 iglesias. Y yo quiero que te recuerdes que el hombre en Génesis fue creado el día 6. Y son 6 iglesias. Quiere decir que estas 6 iglesias están plagadas de humanismo, de mundo. Por eso dice por eso Santiago decía, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y lo vamos a leer. Santiago capítulo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, la única manera que nosotros podemos determinar y discernir si lo que estamos pidiendo empata con lo que Dios quiere para nuestra vida, es que nosotros podamos discernir qué tanto amor por el mundo tenemos. Porque como un hombre no puede servir a 2 amos, o sirve a Dios o a las riquezas, dice. Bueno, entonces nosotros tenemos que decidirnos a qué Dios servimos. Por eso Josué dijo: ustedes, si quieren, sirvan a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque nosotros tenemos que decidirnos a qué Dios queremos servir. Y cuando decidimos a qué Dios queremos servir, entendemos que cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, inmediatamente, como una consecuencia, nos volvemos enemigos del mundo. Inevitablemente nos volvemos enemigos del mundo. ¿Por qué? Porque no podemos servir a 2 amos. Una fuente no puede sacar 2 aguas, dice. No puede salir un agua buena y un agua mala. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que pedimos a Dios, esta es una madurez de la iglesia, porque la iglesia no puede seguir pensando en que va a pedirle a Dios que Dios le conceda como un padre bonachón, como un padre alcahueta que le da todo a sus hijos y no los corrige. Nosotros no podemos seguir pensando así de Dios, porque Dios no es así. Dios no te va a dar, no te va a dar aquello que sabe que te va a hacer caer. No siempre. Porque en algunas ocasiones Dios actúa como el padre del hijo pródigo, que le da su herencia al hijo pródigo, sabiendo de qué era capaz el hijo pródigo, le da su herencia y el hijo pródigo se va. Y se lo malgasta y se lo gasta en sus pasiones y en sus deseos y después ya no tiene nada, ni siquiera tiene que comer. Por eso esa es una prueba de que cuando le pedimos a Dios, porque dice que el hijo pródigo le pidió a su padre, le pidió su herencia. No le estaba pidiendo como convenía, de todos modos el padre se lo dio sabiendo que iba a pasar con él. Entonces el hijo pródigo no pidió como convenía, porque no pidió al Espíritu Santo. Por eso tú tienes que pedir al Espíritu Santo. Y si tú no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo para entender estos principios. Por eso este es un llamado para los hijos, para los hijos de la casa de Israel, pero no solo para los hijos, sino para aquellos que quieren volver. Y para ser hijo de Dios tienes que nacer de voluntad de Dios, no tienes que nacer de voluntad de hombre, sino nacer de voluntad de Dios, como Isaac, que nació de voluntad de Dios, no de voluntad humana. Nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Un nuevo nacimiento que se opera desde adentro y que cuando sucede,
tú no tienes duda de que naciste de nuevo, porque algo totalmente diferente te sucedió. Yo lo viví, muchos lo han vivido, e incluso hay muchos que llevan años en la iglesia y no han nacido de nuevo. Son a lo Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, tú llevas tantos años, tú eres maestro de la ley y no conoces estas cosas. Tú eres diácono de una iglesia y no conoces estas cosas. Tú eres pastor de una iglesia y no conoces estas cosas. ¿Cómo es posible? Llevas 25 años en la iglesia y no conoces estas cosas. ¿Cómo vas a entender las cosas del Espíritu? ¿Cómo vas a entender las cosas del cielo si cuando te hablo las de la tierra no las entiendes? Jesús le dijo a Nicodemo que si explicándole las cosas de la tierra, por eso el nuevo nacimiento es algo que se opera en la tierra. Y él no entendía ni siquiera las cosas que iban a operarse en la tierra, mucho menos las cosas que se iban a operar en el cielo. Y muchos creen, muchos quieren conocer las cosas del cielo, lo sublime, y no pueden creer las cosas que se operan aquí. La fe, el buscar, el creer, el seguir al invisible en el desierto, al que no se puede ver. Ok, entonces, pero hay una iglesia, volviendo a las 7 iglesias del mensaje de Jesús a las iglesias, hay una iglesia, la amada, la fiel, la que Dios está llamando en este tiempo, Filadelfia, que es pequeña, que tiene poca fuerza, pero que Dios le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, esta iglesia, Filadelfia, es la única que Dios no le dice: tengo algo en contra tuya. Las demás sí. Quiere decir que las otras 6 iglesias son hedonistas, porque piden para gastar en sus pasiones. Mira cómo dice. Por eso yo te digo, yo creo que con esto voy a ir terminando el tema del día de hoy. Dice a Esmirna, mira cómo le dice a Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Por qué esta iglesia va a sufrir tribulación de 10 días? ¿Por qué esta iglesia va a ser encarcelada? ¿Por qué? Es que van a ser mártires. No. Dios va a tratar con ellos. Así es. Porque miren mis hermanos, nosotros ya a este tiempo ya no podemos seguir predicando una iglesia, seguir predicando un evangelio en el que nosotros no entendemos que Dios está llegando al colmo, que la humanidad está a punto de llegar a la estatura de los días de Noé y a los días de Lot, que estaba en Sodoma. Eso es fácil verlo. Si Sodoma y Gomorra, ¿cuál era su pecado? La sodomía. Por eso de ahí viene la palabra sodomía. Ese era su pecado. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo, mi hermano? Yo quiero que tú lo analices, lo veas. Si tú te has distraído en otras cosas y has pensado en otras cosas, que en el trabajo, que la familia, que esto y que lo otro, y no te has puesto a pensar en qué tiempo estamos viviendo, este es tiempo para que tú reflexiones y veas que en la televisión, Netflix, en el cine, en las redes sociales, de 10 cosas que se ven en toda esa red, en la más media, en los medios de comunicación, de 10 cosas, 9 tienen contenido sodomista. Entre 8 y 9 tienen contenido sodomista. Entonces, ¿estamos viviendo en los días de Lot? ¿O estamos a punto de llegar a la estatura de los días de Lot? Es necesario que nosotros entendamos lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Por eso,
La iglesia no puede seguir siendo hedonista. La iglesia no puede seguir detrás de sus pasiones. No puede seguir pidiéndole a Dios para gastar en sus pasiones, porque por eso no lo reciben, por eso no reciben lo que piden, porque lo piden mal, lo piden para gastarlo. Pero dice el Espíritu viene en su ayuda para hacernos entender qué es lo que debemos pedir como conviene. Incluso dice más, dice para que, y nos ayuda con sonidos inefables. Quiere decir que lo que de verdad le pedimos a Dios como conviene, Dios nos lo da hasta en don de lenguas, para que lo pidamos en lenguas. A veces nuestro entendimiento, dice, cuando hablamos en lenguas queda inactivo. A veces nosotros ni siquiera, nuestra alma y nuestro cuerpo ni siquiera entienden lo que el Espíritu le está pidiendo a Dios, pero eso es lo que realmente nos conviene, porque este cuerpo va a ser destruido, mi hermano, si este cuerpo va a ser crucificado, si este cuerpo no tiene salvación. Este cuerpo no tiene salvación. Este cuerpo tiene que ser destruido y transformado. Destruido, es decir, muerto, metido en una tumba y luego la resurrección, que eso implica transformación. Pero también hay unos, mi hermano, hay unos que alcanzan esa transformación sin conocer la tumba. Un día lo vamos a platicar. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un tema que nos va a dar pie para poder empezar a hablar de los crucificados, de esta serie que se llama Los Crucificados. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ilumine con su Espíritu Santo para que la palabra llegue a quien Él esté destinada. Yo le pido a todos los que quieran unirse al canal que lo pueden hacer para poder seguir estas enseñanzas. Yo quiero tomarme quizás un par de palabras más para decir que yo estoy seguro que Dios está levantando hombres en este tiempo que van a ser testigos de su palabra. Así que yo les pido a todos que estemos orando, que estemos pendientes y que esperemos la promesa del Espíritu Santo que ha de venir. Porque aún un poquito, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que me buscan. ¿Ok? Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.